que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que se libres, que se libres, que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Saludos a todos los que nos reunimos en este día 28 de julio. Por eso es que acabamos de escuchar el himno nacional de Perú y tengo puesta mi escarapela también, como acostumbramos los peruanos en esta fecha. Hace casi 200 años, el próximo año vamos a cumplir los 200 años de independencia y para nosotros es un día muy especial. Sean bienvenidos todos, de todas las naciones, de todas las patrias, porque este mensaje es mensaje al que ama su patria, al que ama a su patria con el corazón. Vamos a orar antes de entrar al mensaje. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a cada uno de nosotros una patria terrenal. Te agradecemos, mi Señor, porque, Señor, tú eres aquel Dios que ama a todas las naciones. Tú amas a las naciones y aún, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis en tu palabra, encontramos la palabra nación. Las naciones de la tierra, tú las amas y con esta Biblia en la mano queremos nosotros empezar este mensaje y que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que traiga revelación a todos y cada uno. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo oramos, amén, amén. El himno nacional del Perú dice que tenemos un pacto eterno con Dios y así es. Cuando se independizó el Perú, se independizó de España, el autor del himno nacional tuvo en cuenta que esta nación alabaría y adoraría a Jesucristo. Y así han pasado los años y adoramos a Jesucristo. Y también nos habla de que es con Dios ese pacto y que es Dios el que nos dio la tierra. Pero vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 33.
Salmo 33, 12, donde dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Salmo, vamos a buscarlo juntos, Salmo 33, 12. Dice lo siguiente: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Jehová. Es decir, no tiene otro Dios sino el Dios de la Biblia, el pueblo que Él escogió como su heredad para sí. Entonces, cuando hablamos de naciones, estamos hablando de personas. Vamos a clarificar aquí algunos términos con el diccionario de Webster de 1828. Nación es el cuerpo de gente que viven en el mismo territorio y están unidos bajo una misma soberanía y gobierno. Esa es una nación. Ahora ustedes me dirán, y entonces la patria, ¿qué es? La patria es el territorio que tiene un mismo gobierno y que tiene también la misma cultura, la misma gente que tiene la misma cultura. Se refiere más al territorio, la palabra nación se refiere más a lo que es la gente. La gente. Las naciones estamos formadas por gente y la gente es la nación. Cuando decimos la nación tiene un pacto con Dios, vamos a decirlo así, es porque la gente ha hecho promesas a Dios. Entonces tenemos estos dos términos y ustedes me dirán, ¿y qué significa país? Sí, estoy claro, porque si uno sabe los dos primeros términos, entonces, país, ¿qué significa? País es el territorio con las características geográficas particulares y también se refiere a las características culturales. Entonces, son tres palabras que a veces se usan indistintamente, pero conociendo lo que dice la Biblia, podemos nosotros tener un concepto más clarificado, más claro. Bien, un patriota entonces es alguien que ama su país, que ama su tierra, que ama a su gente, que ama las costumbres buenas, la historia, las tradiciones de la nación. Entonces, ese es un patriota, alguien que ama y que por amor hace muchas cosas, aún sacrificándose a sí mismo por el amor a la patria, a la nación. Tenemos muchos héroes que por el amor a la patria, entregaron sus vidas, sus propias vidas. Viudas, quedaron viudas muchas mujeres o huérfanos también a causa del patriotismo de sus padres y que estoy segura que jamás se arrepintieron de haber dado sus vidas por la nación, por la patria. Somos patriotas, por ejemplo, como maestros. Los maestros enseñan a las generaciones de los pequeños niños para que sean buenos ciudadanos. Podemos ser buenos patriotas en este tiempo de pandemia, por ejemplo, los médicos, las enfermeras y los que trabajan en la salud pública. Cuán agradecidos debemos estar a ellos. Muchos de ellos no han vuelto a sus casas durante la cuarentena y por semanas y semanas para no ir a contagiar a su casa y tampoco traer el virus. Se han quedado atendiendo a los enfermos, viendo morir a la gente, las enfermeras y todos los que trabajan en lo que es salud pública. Muchas gracias, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Reconocemos su esfuerzo, su valentía, reconocemos su coraje, lo reconocemos y aún hay médicos que han muerto y enfermeras han muerto sirviendo a la patria. Y creo que deberían de ser héroes, honrados como héroes que son,
como héroes que son, y todos nosotros estarles muy agradecidos en el mundo entero, en las diferentes naciones, porque han hecho grandes sacrificios a favor de la nación. Un empresario aquí en el Perú, en el momento más crítico, cuando el oxígeno faltaba y habían personas que se estaban muriendo solo y únicamente por falta de oxígeno, y él tenía una empresa de venta de oxígeno. Mientras las otras empresas subieron en una forma alarmante y abusiva el precio del oxígeno, este empresario decidió que él no iba a subir el precio. No lo subió. Lamentablemente, él mismo falleció con el COVID, con la enfermedad del COVID. Muy triste, pero también es un héroe y debería de reconocerse a estas personas como verdaderos héroes. Ahora, nosotros tenemos que reconocer en la Biblia que Israel es un país, es una nación muy singular. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios fundó, creó, formó a la nación de Israel. Es la única en el mundo que fue formada por Dios a partir de Abraham. Pero hay algo muy particular en esa nación y también singular, y es el hecho de que recibió la ley de Dios, las leyes de Dios. Y que si nosotros tenemos Biblia es porque en Israel hubo hombres que le tuvieron tanto amor a la palabra sagrada de Dios que la guardaron y la podemos tener hasta el día de hoy. Entonces, la única nación regida por las leyes de Dios. Las demás naciones, todas paganas, y todas, cada una inventó sus propias leyes, sin ninguna base. Pero Israel tuvo una base, que luego se apartó de Dios, que infringió las leyes, que ofendió a Dios, sí, pero es la única formada por Dios como un modelo también de leyes justas, de leyes equitativas, de leyes de donde se desprenden los principios morales que tenemos en la cultura occidental, provienen de la Biblia. Hay otro país también que es bastante singular y es los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es una nación que fue formada por Dios, no, fue formada por ingleses que huían de su nación porque siendo ellos cristianos reformados eran perseguidos en Inglaterra, tanto que los mataban. Y por esa razón los puritanos decidieron fletar barcos para venirse al Nuevo Mundo. Así se llamaba al continente americano. Tenía el nombre de Nuevo Mundo en ese tiempo. Pero los puritanos vinieron todos con la Biblia con ellos, debajo del brazo, en su corazón, en su mente y sus pensamientos y en sus sueños. Querían una nación que honrara a Dios. Querían una nación que fuera fundada sobre la base de las leyes del Dios vivo. Eso querían ellos y eso es lo que hicieron. Escribieron la Constitución no de la nación, no copiando otras constituciones de otros países, sino que con la Biblia redactaron una constitución que hasta ahora es la Constitución de los Estados Unidos de América y sigue rigiendo hasta el día de hoy. Muchas veces hemos escuchado que el valor más alto en los Estados Unidos es la libertad. La libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad. Hay juicios que se ganan solamente a causa de la libertad
de conciencia, que es muy importante. En nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, no puedo decir de otros países, no tenemos conceptos tan arraigados como de la libertad o lo que es la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de conciencia, el valor de la vida. No lo tenemos así tan arraigado y no ha sido enseñado tan profundamente y tan insistentemente como en los Estados Unidos. Con esto estoy diciendo que los Estados Unidos es una nación perfecta, de ninguna manera. Actualmente los Estados Unidos no parece el mismo país de hace unos 25 años, porque empezaron a alejarse de Dios. Y eso sucede con las personas y sucede también con las naciones que se vuelven autosuficientes. Entra en sus corazones el orgullo y la soberbia, como para pensar que ellos solos pueden continuar adelante. Y no ha sido así. Los Estados Unidos dejaron a Dios desde mediados o antes del siglo pasado, el siglo XX, y entonces se ha viniendo a menos. Es muy triste porque era una nación muy particular y hoy día hay una lucha muy fuerte en los Estados Unidos. Allí hay patriotas que están luchando y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, quiero decir algo muy importante y es el tema de la constitución de una nación. La constitución es tan importante porque es la ley que rige a la nación, la ley a la cual deben estar sujetas todas las personas, el rico, el pobre, el alto, el bajo, el gordito, el flaquito, hombres y mujeres, el pueblo y los gobernantes también. Solo que somos países en Latinoamérica donde no tenemos otro concepto arraigado en la Biblia y también estuvo arraigado en los Estados Unidos y es el concepto de justicia. Lo justo es cumplir las leyes y lo justo es que si es que un millonario infringe la ley, tenga el número de años de cárcel, el mismo número que cualquier otro ciudadano, así sea blanco, negro, chino, indio, no sé, lo que sea. La ley debe ser igual para todos. Y la Constitución rige a la nación. Cuando hablamos de la Constitución, pensemos en el juramento que se le hace a los gobernantes aquí en el Perú, incluso a los oficiales del gobierno que como ministros también se les hace el mismo juramento. Juráis y juran para cumplir la Constitución. Y luego dice, y si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Os lo demanden. Pero lo que ocurre es que el pueblo, al no conocer la importancia de la Constitución, ni tampoco conocer cómo es la ley y qué es lo que dice la ley, entonces cuando algún gobernante dice vamos a cambiar la Constitución, el pueblo no entiende de lo que se trata. Aquí en el Perú hemos tenido muchas constituciones y que cada gobernante o cada partido político la ha ido cambiando como han querido de acuerdo a su conveniencia. Cada vez que alguien en cualquier nación del mundo, en cualquier lugar del mundo que diga vamos a cambiar la Constitución en este artículo, inmediatamente el pueblo debe estar atento. No, la Constitución no la pueden tocar porque juraron cumplir la Constitución. Por ejemplo, la Constitución del Perú dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
pero de repente quieren cambiarlo. Pero el pueblo no sabe lo que van a cambiar. Y yo les digo, cuando se cambia un artículo, cambian toditas las demás leyes. Entonces, no puede cambiar ese artículo. Cada vez que se diga, vamos a cambiar la Constitución, inmediatamente estemos todos atentos, porque ellos juraron cumplir la Constitución, y si no, Dios y la patria se los demanden. Entonces, los patriotas tenemos que levantar nuestra voz y decir, no señor, usted juró, no se puede cambiar la Constitución. Dice también nuestra Constitución que los padres de familia son las personas únicas que deben velar por la educación de sus hijos. Pero ¿qué sucede? Nos ponen leyes sin consultar a los padres. Eso es anticonstitucional, pero el pueblo se queda callado porque, ay, ¿qué será la Constitución? No importa. Cambian todas las leyes, si es que se cambia la Constitución. Entonces, los que amamos a la patria tenemos que aprender a amar nuestras leyes. Y cuando digan que las van a cambiar, digamos sí o no de acuerdo a nuestra conciencia. Porque los ciudadanos lo que hacemos es elegir, es tomar a alguien para el empleo de gobernante, porque son servidores públicos, deben servir al público, no entrar para hacer su voluntad, sino, en todo caso, en una democracia, la voluntad del pueblo, pero respetando la Constitución. En los últimos años o décadas se han hecho grandes cambios, de tal manera que hay artificios para cambiar las leyes, aunque se esté violando la Constitución. No hay tiempo para hablar más de esto, pero tenemos que estar muy atentos cuando un gobernante dice, vamos a cambiar la Constitución. En Latinoamérica es bien común que se cambie la Constitución. ¿Con qué finalidad? Del que el gobernante de turno se quede y se perennice para siempre. No quiero mencionar aquí países, podría mencionar países de Latinoamérica, pero no lo quiero hacer. Cuando nos digan que van a cambiar para que el presidente pueda volver a ser candidato inmediatamente, entonces parémonos y digamos, ¿quién gana con esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué cosa van a ganar? ¿Qué cosa buscan para cambiar la Constitución? Inmediatamente el pueblo debe de reaccionar, los patriotas deben de reaccionar y decir no. Porque cuando una empresa toma a alguien para que sea un gerente, vamos a decir, un gerente de área, le dice, bueno, estás así, es el arreglo, te vamos a pagar tanto. Cuando elegimos a un presidente, lo estamos contratando y nosotros le vamos a pagar el sueldo. Entonces, no tiene por qué entrar a mandonear y tampoco a querer cambiar la Constitución para su propio provecho o por promesas que haya hecho a determinados grupos de personas y que tiene que pagarles los favores que le hicieron durante la campaña. Estoy hablando de cosas que suceden, ¿ah? Y que suceden muy a menudo. Recuerden el juramento, dice, juramento es el juramento a la obediencia a la Constitución. Estamos eligiendo a un ciudadano como tú y como yo, para que no nos gobierne, no nos mandonee, sino ¿para qué? Para que haga justicia en la nación, para que cumpla la Constitución, para que se guarde el orden y para que haya dirección. Para eso, no para que nos gobierne, disculpen, no para que nos gobierne, sino para ello. Entonces, podemos decirle, usted juró, así es que ahora Dios y la patria se lo demandan. No cambie la Constitución. Bien, cuando alguien, ya lo hemos dicho, quiere cambiar la Constitución, y quiero repetirlo,
Hay que tener cuidado. ¿Qué gana? Ahora, hablemos de la actualidad de este año. Estos primeros 6 meses del año 2020 han sido bastante diferentes de lo que esperábamos. No esperábamos nosotros en Sudamérica un verano como el que pasamos, pero estamos ahora en invierno y las cosas se han complicado. Ya venían bastante complicadas desde el año pasado, con una crisis económica mundial y que había que resolver este año. Luego, el problema comercial entre Estados Unidos y China, que dura hasta este momento. Planes de una agenda global también. Y también ha sacado así, ha expuesto todas estas cosas, pero las ha expuesto de una forma violenta. Rápidamente nos hemos enterado de cosas que ni siquiera sabíamos y que se destaparon. Y luego nos vino el coronavirus trayéndonos la enfermedad del COVID-19. COVID-19, la cuarentena, y ahora ya aquí no estamos en cuarentena, pero el número de personas que se contagian diariamente sigue subiendo y en las naciones hay alerta en todo el mundo, en todo el mundo. Podemos ver que los laboratorios, las farmacéuticas, todo ello ha salido a la luz. Y sea el virus que se ha quizás manipulado en laboratorio o no, no importa. Igual estamos en cuarentenas, hay muchos enfermos, muchísimos muertos en el mundo. A varias también se ha hablado de la agenda global. Y ya no es un secreto. No ha sido un secreto desde hace mucho tiempo, pero se trata de varios multimillonarios y billonarios que no les es suficiente lo que tienen. Debo decir también que en las últimas décadas ya venía una gran preocupación por el hecho de que cada día en el mundo, cada año, había más millonarios, más ricos, muy poquitos, y el mundo cada vez más pobres y más pobres. Y bueno, han tenido sus formas, sus artimañas para hacerse de muchísimo dinero, que están a punto incluso de hasta comprar países. Es impresionante, pero eso ha venido sucediendo a escondidas. El mismo señor Rockefeller le dio las gracias hace no mucho tiempo, que falleció antes de morir, le dio las gracias a ciertos medios de comunicación en Estados Unidos por no haber comunicado, por no haber cumplido con su responsabilidad, porque esos son los comunicadores, deben informar a la población, por haber guardado el secreto de lo que es la agenda global. Eso lo dijo Rockefeller. Ahora ya murió y claro, tiene sus herederos, ¿no? Muchísimo dinero. Los planes de la agenda global se empezaron a hacer a comienzos del siglo pasado y se ha ido armando toda una estrategia en diferentes áreas o esferas de la sociedad, la justicia, los gobiernos, la educación, la economía, en todo han entrado. ¿Para qué? Para ellos hacerse de más dinero, y seguramente se están preguntando, ¿pero para qué quiere Rockefeller más dinero? Pero es que no es lo único que quieren estos multimillonarios. Quieren el poder.
quieren el gobierno mundial. Esa es la globalización, el gobierno mundial. Y es tan abiertamente que se habla de eso, al mismo Jorge Bergoglio, que se llama Francisco ahora, el Papa, él mismo lo ha dicho abiertamente, públicamente, ha hablado que este mundo está tan mal desde el año pasado, y quizás desde el anteaño pasado viene hablando y dando este mensaje que se necesita un solo gobierno mundial. Y si ustedes entran a internet y buscan el foro de Sao Paulo, ustedes en Brasil, ustedes van a encontrar esta redacción, este documento, más bien dicho, de la Iglesia Católica en cuanto a este foro de Sao Paulo, donde dice, uno de los puntos que habla es que la Amazonía debe pertenecer al mundo, al gobierno mundial. El primero en saltar y responder fue Bolsonaro, el presidente de Brasil. Pero acá en el Perú, el presidente no dijo nada y no ha dicho nada hasta el día de hoy. ¿Por qué el Papa Francisco habla de estos temas? ¿Por qué pasa sobre la soberanía de las naciones, como es el Perú, es Brasil? También Ecuador tiene una parte de Amazonía y me parece que también Colombia. ¿Por qué sobrepasa la soberanía y pisotea la soberanía de los países? Porque en este momento se habla tan abiertamente que quizás haya seguridad de que sí van a tener el mundo entero para ellos, para este puñado de personas. Eso es lo que quieren, es poder. Cuando una persona tiene ya tanto dinero, el dinero ya no le llama tanto la atención. Pero miren ustedes lo que hacen. En Ecuador leí en una noticia internacional de que iban a vender parte de su Amazonía. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo pueden vender parte de su Amazonía? Eso no puede ser. Es antipatriótico. No he vuelto a encontrar una noticia que diga absolutamente nada de ello. A las 2 semanas o 10 días, leí una noticia de aquí en el Perú que estaba el gobierno ya preparado para firmar un contrato con cierta ONG para concederle parte de la Amazonía peruana. No he vuelto a escuchar absolutamente nada de este tema. Pero esos son gobiernos antipatrióticos, que si es que tienen un precio como personas, se venden a intereses de otras personas y no importa, vendo parte del Perú. Y como estamos en estado de emergencia, no hay casi fiscalización al gobierno. Cuidado que se puede hacer grandes barbaridades antipatriotas. Por eso los ciudadanos que amamos a nuestra patria en todo el mundo tenemos que estar alertas. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos con nuestros territorios nacionales? ¿Qué están haciendo en este momento? Muchas cosas pueden estar sucediendo de forma escondida. ¿Por qué el presidente del Perú no dijo nada después que Francisco dijo esto? Que debería de pertenecer al mundo la Amazonía. Entonces, ¿él cree que puede expropiar territorios a las naciones? Disculpen, pero él no tiene ninguna autoridad para hacer eso. A no ser que hayan intereses económicos de por medio con gobernantes.
Yo creo que muchos pueden estar abriendo los ojos en este momento y los que no son patriotas podrían decir, ya, que vendan la Amazonía, no importa. Pero los patriotas tenemos que decir de ninguna manera. Eso es anticonstitucional. El presidente no es dueño de los terrenos del Perú, sino que pertenecen al pueblo y no puede vender como si vendiera su casa. Y es que por eso se hacen estas cosas a escondidas. Vamos a leer Filipenses 3:20 en el Nuevo Testamento. Filipenses 3:20. Yo sé que están así. Bueno, vamos a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primero nos dijo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En el Perú no somos la mayoría cristianos, pero somos un buen porcentaje de la población. Somos cristianos, evangélicos y reformados, podríamos decir. Porque no seguimos la contrarreforma, sino la reforma. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, bienaventurada la nación. Cuantos más peruanos hayamos en el Perú, que honramos al Dios de la Biblia, que amamos al Dios de la Biblia, que amamos sus leyes, que consideramos justos sus juicios y que estamos agradecidos por habernos dado nuestras patrias, en el Perú y en todas las naciones, cuantos más seamos, más oposición podremos hacer. Porque si somos cristianos tendríamos que ser patriotas. ¿Por qué? Porque Dios ama a las naciones. Y la nación cuyo Dios es Jehová es feliz, es bendecida, es bienaventurada. Eso es lo que nos dice en el primer versículo. Ahora, en Filipenses 3:20 dice, el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola y dice, en el capítulo 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con todo lo que he hablado de la agenda global y todas estas cosas, puedo decirles que el único gobierno mundial que habla la Biblia es el gobierno del anticristo. Por supuesto, en Apocalipsis lo dice. Es el único gobierno mundial que va a haber en el mundo. Ahora, Sir Rockefeller, los dos nombres que yo he mencionado y otros, están planeando hacerse del mundo, volverse dueños del mundo y tener un solo gobierno en el mundo, acaparando todo el poder y las riquezas del mundo. Yo les digo, ese será el gobierno del anticristo, porque no habrá otro gobierno mundial, solamente uno. Entonces, si es que ellos son del anticristo, estemos bien preparados, bien preparados. ¿Por qué? Porque eso querría decir que ya nos acercamos a la consumación de los tiempos, nos acercamos al momento que el Señor Jesucristo vendrá y reinará. Y está escrito también en la Biblia que todos los reyes de la tierra, todos los que gobernaron, estarán allí postrados delante del Señor Jesucristo y temblando, porque Jesucristo, porque Dios les hará juicio. Y en ese juicio tendrán que responder por sus buenos gobiernos o por sus malos gobiernos, porque la justicia de Dios se cumplirá. Pero en este versículo de Filipenses descubrimos que tenemos dos ciudadanías. Puede ser
un ciudadano francés, estadounidense, peruano o uruguayo, de cualquier país del mundo, si eres cristiano, entonces tienes una ciudadanía en el cielo, en el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos tenemos responsabilidades con el reino de los cielos y con nuestra patria, con nuestra patria. En estas elecciones en los Estados Unidos hay dos partidos, como siempre en los Estados Unidos. Un partido le gustan los planes globalistas y al otro partido no le gustan los planes de la agenda global. Y eso es lo que se va a definir en noviembre de este año, cuando las elecciones de los Estados Unidos, pues los ciudadanos decidan por la agenda global o deciden por los patriotas. ¿Quiénes son los patriotas? Los que no quieren la agenda global. Los que no quieren tener un dictador globalista y que nos tenga a todos gobernándonos con un gobierno totalitario, con un gobierno impuesto. Eso yo estoy segura que la mayoría de los ciudadanos de las naciones no lo quieren, porque ya tenemos suficientes malos gobernantes en las historias de nuestros países. Aquí en el Perú han habido muchos dictadores, y yo sé lo que es vivir bajo una dictadura. Entonces, una dictadura mundial, ¿se imaginan lo que sería eso? Entonces, yo puedo decir, yo soy patriota, yo no quiero ese gobierno mundial. Y si es que fuera, sería el anticristo. Entonces, mis dos ciudadanías estarían reñidas con ese gobierno mundial. Todos tenemos que escoger. Es tiempo de alineamiento. Y hace como 2 años venía yo diciendo, es tiempo de alineamiento, de decidirse cada uno de qué lado está. Yo estoy del lado del Dios vivo, el Todopoderoso, el gran yo soy, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy de su lado. Y en segundo lugar, estoy del lado del Perú. No quiero que lo desaparezcan, no quiero que haya un solo gobierno, porque sería una tiranía. Dios nos ha dado a cada uno de los ciudadanos una nación para bendecirnos, un territorio para darnos todas las riquezas, pero todas esas riquezas las quiere un gobierno mundial. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de guardar las riquezas que Dios nos dio en este territorio peruano, o en el australiano, o en el de Japón, el que querramos mencionar. Cada nación tiene sus riquezas, pero estas personas quieren hacerse de todo el poder y de todas las riquezas del mundo. Esos son los planes. Esa es la agenda global. Yo sé que tienen muchas preguntas en sus mentes y es lógico que así sea. Yo también tengo muchas preguntas también, pero iremos resolviéndolas. Apocalipsis 21, 24, último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, ya al final de los tiempos. Este pasaje nos dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor
a ella. ¿A dónde? A la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Dios habla de naciones. Ni aunque fuera el gobierno del anticristo, va a poder destruir las naciones. Porque si no, en el 21 no estaríamos leyendo que las naciones van a traer sus riquezas. Sí, va a haber un gobierno del anticristo. No sé si será el gobierno de los globalistas. No lo sé, porque no puedo decir tiempo. Solamente Dios sabe los tiempos. Pero sí puedo decir que los patriotas peruanos vamos a luchar para que esta nación no desaparezca, para que no la destruyan, para que esta patria que Dios nos dio no la destruyan. Y las autoridades deben escucharnos claramente. Ustedes no pueden vender absolutamente nada de lo que nos pertenece a todos los peruanos. Y en cada nación los ciudadanos deben decir lo mismo. Por ahí me he enterado que uno de estos globalistas casi es dueño de la mitad de Argentina. Y uno está a punto de desmayarse, pero ¿cómo puede ser esto? Es que quieren las naciones para gobernarlas y tienen tanto dinero como para decirle a una nación, mira, es que las naciones están tan endeudadas, tú me debes tanto. Y como tú me debes y no me puedes pagar, entonces me das la mitad de tu territorio. Ojo, cuidado, es que esas son las cosas que estamos viviendo. Esto es lo que tenemos que saber y prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para enfrentar, para vivir, si así fuera, un gobierno del anticristo. Si es que así fuera, prepararnos. Iglesia, prepárate, levántate, resplandece, enseña, anda en la Biblia, aférrate a la palabra de Dios, no apostates de la fe, no digas, ay, qué miedo, no. Lo último que tenemos que tener es miedo, porque los cristianos genuinos vamos a resistir y vamos a luchar, no vamos a dejar a nuestro Jesucristo, a nuestro Dios, no lo vamos a dejar, no vamos a dejar la Biblia, así nos las arranchen, nos las quiten, así nos manden a la cárcel, no vamos a rendirnos. Somos patriotas, ciudadanos del reino de Dios y en este caso nuestro, ciudadanos de nuestra patria, el Perú. Y estamos dispuestos a la defensa. Por eso es que nos dice la Biblia que estemos preparados con la espada en la mano, la espada de 2 filos, siempre preparados. Y el Espíritu Santo nos fortalecerá para permanecer fieles, venga lo que venga. Dios los bendiga a todos. Un abrazo a todos y cada uno. Muchas bendiciones y Dios bendiga a sus naciones. Pero antes vamos a orar, antes de despedirnos. Dios mío, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Reconocemos, oh Señor, que las naciones vienen de ti, porque tú amas a las naciones. Gracias por habernos dado nuestras patrias. Gracias por haber puesto en nuestras manos las riquezas de nuestras patrias. Señor, ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestra patria y a enseñar a nuestros hijos a amar a nuestra patria, a ser verdaderos patriotas, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos revela la palabra y eres tú el que estás con nosotros todos los días. Fortalece a la iglesia de Jesucristo. Fortalece a la iglesia en el mundo, mi Señor. Fortalécenos a todos. Y antes, mi Señor, de que haya apóstatas, hayan muchos convertidos para gloria, honor
y honra de tu santo nombre. A ti, Señor, toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga ahora sí y nos vemos hasta la próxima.